Buenos días, estudiantes, esperando que todo se encuentre bien bajo la situación que estamos viviendo como sociedad. Esta clase tiene un propósito y es retroalimentar lo que nosotros pudimos analizar en el salón de clase. Entendiendo que nuestro desempeño es explicar las propiedades de los estados de la materia y la relación de los mismos cuando se ven afectados por las diferentes variables termodinámicas expuestas en un diagrama de fases. Entonces, muchachos, para llegar a tal fin debemos analizar primero materia, segundo estados de la materia, sus características, es decir, sus propiedades, para poder determinar cuáles son los cambios de fase y poder analizar estos cambios de fase en dos formas gráficas. La primera, curva de calentamiento, y la segunda, un diagrama de fase, atendiendo a que ambas gráficas corresponden a la sustancia conocida como agua. ¿Listo, muchachos? Entonces, arranquemos. Entendiendo que la materia se tiene que ver desde dos puntos de vista. Una, localizada, y dos, dispersa. Dispersa en la medida en que nosotros podamos hablar de la materia en este momento desde la física cuántica con el comportamiento del electrón. Y en otro punto de vista, que podamos ver la materia como todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, es decir, con una serie de características ya determinadas como la masa, el volumen, la densidad. Podemos entonces entablar la definición de estados de la materia. ¿Qué es un estado de la materia? Un estado de la materia es aquella forma en que nosotros podemos encontrar la materia localizada. Y esa forma en cómo nosotros encontramos la materia localizada se determina a partir de las propiedades que posee cada estado y que van entonces a determinar su comportamiento dentro de lo que nosotros podemos percibir de la materia. ¿Listo? Entonces, en la actualidad podemos decir que se encuentran tres estados de la materia observables: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Pero también podemos entonces analizar el estado plasmático, y cuando entramos a analizar de igual forma la física cuántica, nos dicen que tenemos otros dos estados de la materia fundamentales. ¿Listo? Entonces tenemos el estado de Einstein y el estado condensado de Einstein. Pero por el momento hablemos entonces de lo que caracteriza los estados de la materia. ¿Desde qué puntos de vista vamos a analizar los estados de la materia? Sólido, líquido y gas en este momento. Desde la entropía, desde el movimiento de sus partículas, desde su forma y volumen y su compresibilidad. Es decir, nosotros podemos diferenciar cada estado de la materia desde estas características propias. Si nosotros analizamos la entropía, que la entropía se relaciona a la medida del desorden, y esa medida del desorden visto desde lo molecular, entonces podemos determinar que el estado sólido tiene una entropía muy baja, es decir, presenta un desorden mínimo debido a la organización molecular que éste tiene. Esa organización molecular hace que el distanciamiento entre las moléculas también sea poco y que ese movimiento propio del estado de la materia sólido sea netamente vibracional. Es decir, no es que no tenga movimiento, tiene movimiento, sino que simplemente vibra. Ahora, muchachos, ojo, nosotros podemos tener otros tipos de movimiento dentro de las partículas, que está el rotacional y el traslacional. Entonces, nosotros no podemos hablar de que en el estado sólido las sustancias puedan rotar o pueden generar esa traslación entre ellas. Entonces, muchachos, la característica del estado de la materia, específicamente sólido, tiene una entropía muy baja. ¿A qué hace relación la entropía? Al desorden, es decir, su desorden es mínimo debido a que tiene un movimiento vibracional, y ese movimiento vibracional hace que sea organizado. Tiene una forma y un volumen definidos, es decir, usted puede tener este marcador y este marcador también ya tiene una forma y un volumen definido. Su movimiento ya hablamos que es mínimo debido a su entropía y no es compresible. ¿Listo, muchachos? Eso es un sólido entonces. Ahora, ¿qué es un líquido? Un líquido es aquel que tiene un volumen definido, pero la forma
puede variar dependiendo su contenedor. ¿Listo, muchachos? Su movimiento, a diferencia del sólido, puede ser libre, pero de todas maneras lo que hace es que aumenta su entropía, es decir, sus moléculas tienen un movimiento de rotación, un movimiento de traslación y al igual pueden vibrar. ¿Listo? Lo que hace que tenga un movimiento libre entre ellas. Y puede generarse a ese movimiento que tengan una mayor distancia, y esa distancia que se pueda generar entonces hace que un líquido se pueda comprimir. Es decir, a diferencia del sólido que no se puede comprimir, un líquido probablemente se pueda comprimir dependiendo las características propias que lo influyan a él. Ahora, ¿qué sucede con el estado gaseoso? Su entropía es la más alta, es decir, tienen un nivel de desorden altísimo. El movimiento es libre entre las partículas, lo que hace que tenga una vibración, una rotación y una traslación más alta que los líquidos, y lo que permite que ese movimiento sea libre y que genere una gran distancia molecular entre partícula y partícula. Por tal fin, entonces los gases tienen esa capacidad altísima de poder comprimirse debido a la distancia molecular. Entonces, muchachos, un sólido, un líquido y un gas tienen un comportamiento dado a sus características ya estudiadas, a su entropía, a su movimiento molecular, a su forma y volumen y a su compresibilidad. En el sólido presenta una forma y un volumen definido. En el I es incompresible. En el líquido tengo un volumen definido, pero una forma definida dada al contenedor donde yo lo pueda encontrar. Mientras que en el gas yo puedo encontrar un volumen indefinido con una forma indefinida dada al contenedor donde pueda estar ese gas. ¿Listo, muchachos? Atendiendo a que yo entonces puedo encontrar las características de los estados de la materia y que esas características definen lo que es un estado de la materia, hace falta un tema importante por tratar, que es las fuerzas. Entonces, muchachos, existen dos tipos de fuerzas: las fuerzas intermoleculares y las fuerzas intramoleculares. Cuando hablamos de fuerzas intramoleculares, estamos hablando, muchachos, de los enlaces químicos, de por qué una sustancia es materia y sigue manteniéndose como materia, mientras que las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas que permiten unir a esa sustancia como compuesto con otra sustancia u otro compuesto. Hay que tener en claro que las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares, y que esas fuerzas intermoleculares, además de estas características que me pueden a mí definir un estado de la materia, las fuerzas intermoleculares son las que permiten determinar propiedades como de los sólidos, de los líquidos y de los gases. Entonces, nosotros cuando hablamos de propiedades que tiene un estado sólido, líquido y gas, se va a ver determinado gracias a las fuerzas intermoleculares. ¿Listo, muchachos? Atendiendo a eso, entonces ya podemos definir que un estado de la materia es aquel que tiene un comportamiento desde su entropía, movimiento, forma, volumen y la capacidad de ser o no compresible. Y a su vez, muchachos, las propiedades físicas de cada estado lo va a determinar las fuerzas intermoleculares. Ya habiendo definido qué es un estado, ya habiendo definido cuáles son las características de un estado, nosotros entonces podemos entrar a analizar cómo se puede ver afectado un estado con variables termodinámicas. ¿Qué variables termodinámicas entonces vamos a analizar? Temperatura y presión. Por tal motivo tenemos entonces dos tipos de gráficas. Tenemos una curva de calentamiento y tenemos un diagrama de fases. Ambas gráficas corresponden a la sustancia analizada, que es agua. Entonces, muchachos, ¿qué se entiende por estado de la materia y a qué se refiere uno cuando habla de fase? El estado de la materia o la fase hace relación a ese sistema
a esa sustancia homogénea que se encuentra dentro de un sistema en una zona específica, que está claramente delimitada. Y que esta zona específica claramente delimitada puede entonces verse afectada por variables termodinámicas propias como la temperatura o la presión. Nosotros tenemos acá entonces un ejemplo, y ese ejemplo puede ser el hielo el agua en forma de hielo. Esa agua en forma de hielo entonces me puede a mí demostrar